Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Glafira Rocha y esto es Conócete, tu programa de reflexión en donde puedes dejar tus comentarios. Recuerda que es en vivo, dice mi querida Lorena por acá, no me lo puedo perder, quisiera reescribir tanto, porque justamente el programa de hoy trata sobre cómo reescribir el pasado. Lo vamos a abordar de manera literal, metafórica también. Literal, porque te voy a compartir algunas herramientas desde la escritura terapéutica para que puedas darle nuevos significados o resignificaciones a ciertos eventos del pasado que a lo mejor dejaron una impronta, un impacto en ti, que aún te sacude en el presente y que es muy probable que no sepas cómo darle estos nuevos significados para poder habitar en el futuro. Esta idea de reescribir el pasado surge primero con la intención de que al voltear a verte con una nueva filosofía del presente al pasado, puedas de alguna manera darle nuevos significados para que se atraviesen en el presente y que tu futuro también no necesariamente esté determinado por ese pasado. Voy a empezar compartiéndote por qué para nosotros es importante el recuerdo, por qué ese recuerdo nos sigue afectando, por qué ese recuerdo simplemente me hace, a veces de manera consciente y otras de manera inconsciente, que tenga ciertas características en mi vida que crea que son inamovibles. A veces también vamos a hablar de eso. Algunos eventos del pasado dejaron unas huellas tan fuertes, unas marcas tan profundas que les podemos llamar o les reconocemos como heridas, heridas de la infancia. Esas heridas de la infancia tienen una repercusión en el presente y a veces habitamos el presente como si estuviéramos reviviendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez esos acontecimientos del pasado. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de reescribir nuestra historia, lo que estamos haciendo es escribir lo mismo y lo mismo. Para reescribir nuestra historia de vida o reescribir nuestro pasado, necesitamos una característica creativa y esa creatividad nos la va a dar la mirada. Entonces, vamos a empezar a hablar de eso. Primero, ¿qué es un recuerdo? ¿Por qué nosotros elegimos ciertos momentos de la vida y los dejamos como parte de la memoria? Porque no recordamos todo. Recordamos algunos eventos que nos hicieron sufrir muy profundamente, algunos que generaron un impacto a partir, por ejemplo, de que fue la primera vez. Todas las primeras veces quedan muy marcadas en nuestra vida, o simplemente fue una alegría tan profunda que se quedó también grabada. Es selectivo, el recuerdo es selectivo y la mayoría de las veces es impreciso y se atraviesa de los recuerdos de los demás, de lo que nos cuentan los demás y también de las emociones de los demás, cómo nos impactan. Por eso es muy común que cuando un niño, por ejemplo, un niño, los papás se separan, y que se queda viviendo con la madre o con el padre y que es tan pequeñito que ni siquiera recuerda el vínculo con el padre o con la madre, pero al hacerse aliado de uno de ellos, empieza a tener recuerdos, a lo mejor a veces de odio, de ira, que le va dando el progenitor en lugar de que sean los suyos y siente que son suyos y así crece. ¿Y eso a qué nos lleva? A que en el presente no solo guardamos un resentimiento, sino que simplemente no podemos llevar a cabo la relación. Bueno, recuerda que este es un programa en vivo, así que puedes dejar tus comentarios. Yo me voy a detener para, para estarlos leyendo, para compartirte algunas de las cosas que tengo preparadas. Como te dije, la idea de reescribir lo voy a tomar de manera metafórica y también de una manera literal, dándote ejercicios de escritura para que tú puedas reescribir y que tenga un impacto más profundo este cambio que quieres lograr en ti. No se trata de, como en la película Volver al Futuro, nos vayamos hacia el pasado, en donde aquellas equivocaciones que hicimos las tomamos de otra manera y entonces borramos ese pasado. No vamos a hablar de eso, no es magia. Lo que vamos a decir es
que este pasado, al afrontarlo en el presente, puede tener nuevas características creativas que impacten en tu presente y que entonces tengas un cambio de actitud. Pero primero vamos a ver por qué nosotros le damos tanto significado a ese pasado y por qué nos sigue afectando. Pero voy leyendo por acá los comentarios, están saludando a mi querida María desde allá de Colombia, Lorena que está en Monterrey, mi querida Dulce que está en Puebla, y dice, escribirle a mi niña interna ha sido una de las herramientas más poderosas que he recibido. Gracias por generar este espacio de reflexión y estrategias para el desarrollo personal. Gracias, mi querida Dulce, por acompañarnos. Dice por acá Marcel, buenas noches, Glafira, buenas noches. Mi querido José también anda por acá, dice, un gusto escucharte. Gracias, gracias. Entonces, empecemos por acá a reescribir. Veamos primero qué es ese pasado o qué son los recuerdos. Es muy bonita la palabra recuerdo porque viene de re, que significa nuevo o repetición, y cordis, que es corazón. Significa pasarlo de nuevo al corazón, volver a sentir un hecho pasado, ¿ok? Ese pasado significa entonces aquellos acontecimientos que nosotros estructuramos y que los hicimos parte de nuestra historia personal. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de darle un significado. Me voy a estar enfocando, hago este paréntesis, sobre todo en adversidades pasadas. Creo que hay momentos en que hemos hablado, por supuesto, de las alegrías, pero lo que muchas veces queremos reescribir son aquellos eventos que nos han impactado de manera dolorosa, ¿ok? Voy a leerles un fragmento que aparece en De la cólera, que escribió Séneca, y fíjense lo que dice. También en el alma del sabio, aun cuando la herida haya sido curada, queda la cicatriz, y así sentirá ciertas señales y sombras de las pasiones, aunque estará exento de las mismas. Creo que este fragmento es el que va a atravesar todo nuestro programa. Así que fíjense bien lo que dice. También en el alma del sabio, aun cuando la herida haya sido curada, queda la cicatriz. Y así sentirá ciertas señales y sombras de las pasiones, aunque estará exento de las mismas. Desde la interpretación que le puedo dar y enlazada con este programa de reescribir el pasado, retomando este fragmento de Séneca, lo que nos está diciendo es que efectivamente esa herida no se va a borrar. Esa herida de alguna manera va a suturarse, va a quedar como una cicatriz, pero ya no tenemos que revivir el mismo dolor una y otra vez como si esa herida estuviera abierta. Esas pasiones, dice Séneca, ya no necesariamente van a estar vivas, sino que estaremos exentas de las mismas. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando tenemos un evento tan impactante? Cualquiera que sea. No quisiera ser insensible a personas que han tenido un recuerdo traumático en su vida y que sienten que con esto se puede minimizar. No es la intención. La intención no es ni siquiera superar ese trauma, superar esa herida. A lo mucho lo que podemos llegar es a aprender a vivir con eso, pero aprender a vivir de una manera mucho más funcional que no nos esté generando barreras, ¿no? Supongamos que alguno de ustedes o yo misma tuvo un evento muy fuerte en su vida. Incluso te invito a que tengas ese recuerdo, pero voy a ser muy cuidadosa. No te vayas a lo más impactante y doloroso de tu vida, no en este momento, ¿ok? Para que puedas hacerlo de manera fluida y no vuelvas a vivir ese pasado que no es mi intención, justamente lo que queremos es reescribirlo. Entonces, piensa en algún acontecimiento que haya tenido un impacto importante en tu vida, pero que no necesariamente haya sido doloroso, pero sí, digamos, complicado o algo difícil, ¿ok? Bueno, ya que lo tienes identificado, muchas veces lo que hacemos es revivirlo una y otra vez, generando emociones, y estas emociones impactan en nuestro cuerpo, y lo que hace el cuerpo, que tiene memoria, es que las vuelve a revivir, te vuelve a mandar todas esas señales de miedo, de enojo, de ira, y entonces lo que ocurre es que te paraliza, y lo que va a pasar
es que esa experiencia, al revivirse en el presente, no va a permitirte que desarrolles un futuro en donde sientas que eso ya pasó, porque está más presente a veces que cuando ocurrió. Entonces, recuerda algún acontecimiento, no necesariamente lo tienes que compartir acá, a menos de que lo quieras y me digas si quieres que lo trabajemos brevemente, porque efectivamente no tenemos tiempo y a lo mejor ni siquiera es el espacio, pero tú lo puedes hacer de manera más detallada y pausada, ¿ok? Bueno, algo importante para poder reescribir, y voy a empezar también con eso, tiene que ver con la mirada que nosotros tuvimos ante ese acontecimiento. Me voy a detener un poquito para explicarte esto. No es la misma para, no sé, para diferentes personas un mismo evento, la forma en la que los está impactando. Imaginemos incluso a unos gemelos o gemelas que tuvieron las mismas experiencias parecidas, por supuesto los mismos padres. Sin embargo, a uno de ellos le impacta la experiencia del divorcio de una manera y al otro le impacta de otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? La verdad es que es un misterio porque unos lo recibimos de una manera y otros lo reciben de otra manera. Desde diferentes filosofías podría tener una respuesta, pero no me voy a meter en eso. Desde el budismo se podría decir por el karma, ¿no? Eh, pero digamos que ni siquiera vamos a trabajar desde el karma. Simplemente vamos a significar por qué, porque a uno le impactó más y lo vio de una forma diferente al otro. Entonces, aquí no podemos minimizar, no podemos decir, ay, ¿por qué sigues, o sea, ya teniendo 40 años y hablando del divorcio de nuestros papás? Le dice un hermano al otro, ¿no? Y uno dice, bueno, pues porque tú no sentiste esa pérdida, ese abandono, pero a lo mejor a ese otro que lo minimiza le significó mucho más el día que, que los dejaron con una tía, ¿no? Entonces no sabemos cuál de esos eventos impactó más en el otro. ¿Por qué? Porque la mirada de uno se colocó en cierta perspectiva y en cierto punto, y la mirada del otro o la niña se vinculó en otro momento. Aunque sean hermanos, con los mismos padres, simplemente va a significar diferentes cosas y va a impactar de diferente manera. Esos eventos van a generar en nosotros, digamos, una huella mental que por lo tanto se va a tomar como un recuerdo o como una memoria que a veces va a dejar esa huella que se va mostrando a partir de cada uno de los acontecimientos. Entonces, imaginemos nosotros que creemos que ese evento nos está determinando. Y aquí es donde vamos a hablar un poquito de filosofía. Si nosotros creemos que ese evento del pasado me hace de alguna manera el adulto inamovible del presente, no vamos a poder trabajar reescribiendo el pasado. Va a ser imposible y a lo mejor este programa no es para ti. ¿Ok? Porque estamos partiendo de la idea, de una idea muy existencialista en donde decimos que la existencia precede a la esencia. Eso significa que a pesar de que tú hayas tenido una ruptura muy fuerte o una impronta o una sacudida existencial de niño, eso no quiere decir que te determina y que por ese trauma vas a seguir siendo un adulto que no se pueda reescribir. Vamos a decir que de alguna manera nosotros tenemos la creatividad, la libertad y la responsabilidad para poder, sí, funcionar desde ahí, pero no ser desde ahí. Esto significa que yo no soy mi pasado. Sin embargo, el pasado me lleva a ciertas tendencias, a ciertas condiciones, pero no me determina. No porque yo haya tenido esa vivencia en el pasado, significa
que yo soy, por ejemplo, la persona vulnerada, la persona abusada. Tengo una experiencia que me llevó a eso, pero no soy eso. Y desde ahí podemos empezar a reescribir, ¿ok? Una de las cosas, por ejemplo, que nos da el existencialismo es privilegiar nuestra existencia cambiante ante esa idea que tenemos nosotros de esencializarnos, ¿no? Por eso les decía, es importante verlo desde esta perspectiva para todo lo que les voy a compartir, porque si no nosotros podemos aferrarnos tanto a ese pasado, generando una determinación desde ahí y por eso no podemos tener un futuro diferente. Por eso creemos que esa huella que tenemos, esa herida, simplemente no va a cambiar. Y si partimos de esa filosofía, quiere decir que la reescritura no va a tener una función, ¿ok? Pero hasta aquí, coméntenme, ¿qué les va pareciendo? ¿Les va generando una duda? ¿Ya recordaron algún evento de ustedes que les haya causado algo doloroso, algo que creen ustedes que no han podido convivir con eso? No hay mínimos, sino la naturaleza de impacto que les dio a ustedes. Otra de las cosas del existencialismo es eh, que justamente se privilegia la idea de la creación, ¿ok? A la determinación. Otra vez, somos artistas de nosotros mismos en lugar de que el destino nos crea a nosotros. Esa vida que tuvimos en el pasado nos diga quiénes somos. Desde esta parte existencialista, no nos manejamos así porque entonces estaríamos diciendo que somos determinados. Pero no me voy a detener demasiado en eso porque lo que nosotros necesitamos, voy a empezar ya con esto, para poder movernos de ese pasado en el presente, son varias circunstancias que voy a ir un poquito desmenuzando a lo largo de los minutos que nos quedan, ¿ok? Primero, el cambio de perspectiva. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo voltear a mi pasado, ¿ok? Con las mismas herramientas que tuve en el pasado. Es decir, volvamos a este ejemplo de unos gemelos idénticos que tuvieron aparentemente las mismas condiciones de vida, donde sus padres se separaron, padre, madre, se divorciaron, y en uno le generó una huella de abandono y en el otro no. ¿Ok? El otro sintió traición del padre. ¿Por qué? Porque descubrió, me lo estoy inventando, ¿ok? Descubrió que el padre le era infiel a la madre y sintió una traición. Uno siente traición del mismo evento y el otro abandono. ¿Cómo van a recibir eso? De manera diferente. Entonces nosotros no podemos recordar ese pasado con las mismas herramientas del niño o de la niña. Necesitamos, y aquí va el primer punto, para reescribir desde la imaginación este viaje que vamos a hacer al pasado. Imagínate que viajas al pasado, pero ya no vas a ver ese pasado como si fueras ese niño, sino con un adulto que tiene un cambio de perspectiva. Claro que el niño y la niña sufrió eso de manera muy profunda, porque tenía herramientas emocionales básicas debido a la edad. ¿Ok? Sintió que jamás iba a volver a ver al padre o que jamás iba a volver a ver a la madre, o sintió como uno de estos gemelos que hubo una persona externa que le robó a ese padre o a esa madre. ¿Ok? Cuando nosotros regresamos al pasado y lo vivimos exactamente igual, lo que va a pasar es una revictimización en el presente y volvemos a llorar y nuestro cuerpo lo vuelve a sentir y entonces nos tiramos a un drama total del cual no podemos salir. Pero hay un punto para empezar a reescribir. Ahí les van los puntos. El primero, cambio de perspectiva. ¿Qué significa esto? Que yo voy a ver desde las herramientas del presente en una perspectiva diferente. A lo mejor tú dices, yo tuve un evento muy fuerte y muy impactante en donde yo me culpé muchísimo, por ejemplo, una ruptura en tu adolescencia o en tu temprana adultez, en donde sentiste que fuiste
realmente un idiota o una idiota porque permitiste muchas cosas y te enojas contigo constantemente por esa relación fallida. Ok, si tú lo ves desde la culpa, vuelves a minimizarte. ¿Cuál es el cambio de perspectiva? Si tú cambias la perspectiva de ver que en ese momento eran las únicas herramientas que tenías, que incluso fuiste valiente porque no te diste cuenta que esa persona te estaba lastimando y sin embargo tuviste la herramienta para decir, voy a romper con esta persona, en el pasado tuvo una función que no vas a revivir en el presente. A lo mejor suena un poco complicado. No lo estás viendo como no pasó nada, no lo estás viendo como únete a los optimistas, no. Lo estás viendo desde otra perspectiva. Ya no es una mirada que puso su atención en una característica específica en donde dijiste, qué estúpido, qué estúpida fui porque no me di cuenta a tiempo, sino que volteas a verte y dices, a ver, primero no me voy a juzgar. Segundo, hice lo que podía hacer, porque esa persona me prometió y me bajó la luna y las estrellas y yo con esas herramientas no podía ver más. Incluso me vi hasta lista o listo porque en medio de todo eso pude tener una ruptura. Duré mucho tiempo en un trabajo en donde no pude salir hasta en determinado momento. Bueno, si yo cambio la perspectiva y en lugar de verlo como una característica de culpa, lo que estoy haciendo es verme con las herramientas del presente. ¿Cuáles son mis herramientas del presente? Ya no estoy ahí. Entonces, ¿qué hago? Segunda característica para reescribir. Cambio mi foco de atención. Ya no veo desde la culpa, empiezo a ver desde mis virtudes. ¿Ok? Entonces vayan enumerando ustedes lo que les va pasando con este evento que están recordando. Cambio mi perspectiva es, me muevo. Si este es el evento, supongamos, y nada más lo veía por este lado. ¿Qué voy a hacer? Voy a girarlo. Ya no voy a verlo desde aquí, ya no voy a verlo desde la tonta, el tonto, el culpable. Voy a moverme del lugar y voy a decir, ¿cuáles fueron las virtudes? Le doy la vuelta. Ah, tiene una marca. Ah, sí hubo virtudes en medio de eso. En medio de eso me pude dar cuenta cuáles fueron mis fortalezas y entonces ya no me veo como una víctima. Foco de atención. Parecería que es lo mismo, pero no lo es. Ya no veo solo el punto en donde me equivoqué. Amplío, amplío mi perspectiva. Cambié la perspectiva, pero también modifiqué mi foco de atención. Ya no solo estoy viendo características en las que me equivoqué, estoy viendo características en las que pude funcionar. Estoy viendo también cuál era el ambiente en el que estaba, en el que no podía ver más. ¿Por qué les comparto esto? Sobre todo porque eh, hay grupos que han sido violentados que una de las primeras características es que se empiezan a culpar, ¿ok? Es que se empiezan a culpar y eso a veces revictimiza y a veces es más doloroso. Pero si no cambiamos la perspectiva, si no nos movemos del foco de atención, lo que nos empieza a ocurrir es nuevamente que no reescribimos el pasado, sino que lo revivimos una y otra vez como un loop. ¿Ok? Como un loop constante y constante y constante. ¿Recuerdan esta película que se llama Atrapado en el Tiempo o El Día de la Marmota con Bill Murray? Bueno, es un poco eso. Lo hacemos constantemente. Nos levantamos y repetimos lo mismo, nos levantamos y repetimos lo mismo. E incluso, aunque los acontecimientos de la vida sean otros, seguimos viendo las mismas cosas. Ahorita lo voy a aclarar un poco más cuando veamos las heridas de la infancia, ¿ok? Pero quise primero irles compartiendo algunos elementos que nos van a servir. Incluso, más allá de esto, voy a empezar con las heridas y ahorita les voy a dar otros puntos. Ya llevamos dos, cambio de perspectiva y foco de atención. ¿Cómo van hasta aquí? ¿Qué van descubriendo?
¿Qué pasaría si empiezas a ver tu pasado con las habilidades que tienes ahora? Y en lugar de culparte, y en lugar de maltratarte, o en lugar de vivir una y otra vez lo mismo que es doloroso, empiezas a darte cuenta que tienes nuevas herramientas, que puedes mover tu foco de atención, ¿ok? Eso ya empiezas a reescribir el pasado, porque cuando tú ves con el presente hacia el pasado con nueva mirada, ¿sabes qué va a ocurrir? Ya no te va a impactar ese pasado de la misma forma. Ya no vas a contar aquel acontecimiento y vas a llorar desgarradamente. A veces es necesario hacerlo, pero vivir toda la vida de esa forma puede ser demasiado doloroso. Como te dije, quiero tener cuidado con esto porque va a haber experiencias que esta herramienta no va a ser suficiente y necesitas otras que sumarle porque el evento fue tan doloroso que no tiene que ver con un cambio de perspectiva ni con un foco de atención diferente. Entonces, veamos. Esos eventos, dice por acá, me detengo un poquito, mi querida Angélica, eh, dice que una cosa es sentirte culpable y otra es que lo sea. Exacto, exacto. Te sientes culpable, pero cuando cambias el foco de atención y cuando mueves tu perspectiva, te vas a dar cuenta que esa culpabilidad se va a diluir para ver en un panorama más amplio todo lo que estaba aconteciendo para que no lo vieras. Podría haber sido la edad, podría haber sido que esa persona realmente eh, te sometió, te sobajó y no te dabas cuenta por el amor que le tenías o simplemente por estas heridas que vamos a hablar ahorita, ¿no? Vamos a hablar de ciertas heridas en la infancia que muchas veces no nos van a permitir reescribir nuestro pasado. Esas heridas, las voy a decir rápidamente porque el programa no es enfocarnos en las heridas, sino en compartirles algunas herramientas de reescritura y unas van a ser literal, reescribir tal cual es escribir. Digamos que en la infancia es donde nosotros vamos forjando nuestra personalidad a través de las relaciones y a través de las emociones con las que nosotros estamos habitando en esos momentos, ¿no? Todos estos acontecimientos que nosotros vivimos en la infancia, como les decía al principio, van a tener una repercusión y van a quedar como una memoria muy importante dependiendo cómo nosotros le estamos haciendo frente a esa experiencia, ¿no? Puede esa experiencia dejarnos una marca muy profunda o una herida, como se le conoce, o también puede ser que para nosotros ni siquiera importó nada, ¿no? Entonces imaginemos una persona, por ejemplo, que tuvo una condición de mucha pobreza económica, de mucha humildad, resulta que tiene una buena fortuna en el presente, sin embargo, como esa huella, esa marca profunda de pobreza le quedó tan presente que sigue viviendo en la carencia. Entonces siente, ahora que tiene dinero, que todo se va a acabar. ¿Y saben qué puede pasar? Puede ser un adulto que tenga características de un consumidor incontrolable y compra y compra, compra cosas porque no se ha dado cuenta que ya no vive ahí, porque no se ha dado cuenta que esa marca profunda o esa huella le está generando hábitos para seguir ahora cubriendo esa huella, pero mientras no se dé cuenta de los nuevos significados que le puede dar, va a seguir repitiendo esto. Fíjense qué curioso. No puede reescribir su pasado porque lo sigue reviviendo aunque sus circunstancias sean diferentes. Y sigue sintiéndose pobre aunque sea el hombre o la mujer más millonaria y se haya ganado la lotería. ¿Ok? Porque eso le quedó tan profundo que no lo ha reescrito, que no se ha dado cuenta que ya no necesita llenar nada, por lo menos económicamente. ¿Ok? Entonces, digamos que esas heridas que se formaron son experiencias traumáticas, dolorosas, que sobre todo se van formando en los primeros años de vida, ¿no? Vamos a hablar solo de 5 heridas, aunque estuve revisando que ya puede haber muchísimas. Hay autores que dicen 8, otros dicen 5, pero yo me voy a fundamentar en este psiquiatra, se llama John Pierracos,
que es quien empieza a utilizar estos términos y él solo marca 5 heridas, ¿no? Las 5 heridas de la infancia o también se les conoce como las 5 heridas del alma, pero más que indagar en ellas de la manera en la que lo hizo John Pierracos, yo las voy a traer a estos eventos que les estoy compartiendo de reescritura, ¿no? De reescritura del pasado. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta primero, para reescribir el pasado, es cuál es esa huella, cuál es esa huella que más marcada tenemos y que no es una huella que va a quedar eternamente abierta. Como lo vimos con Séneca, son huellas, aunque Séneca nunca, por supuesto, nunca se enlazó con estas ideas, yo las estoy enlazando, pero necesitamos que cicatricen, pero ya no revivirlas, ya no rascarle para que se abra la herida y poder avanzar en el futuro, porque una de las características, como les comenté al principio, de la filosofía existencialista, es estar en el presente, pero de cara al futuro, en lugar de estar simplemente refugiándonos en un pasado que nos sigue lastimando una y otra vez. Por eso en el existencialismo no se buscan culpables, sino responsables. Y por lo regular, el responsable, el que tiene la libertad de reescribir ese pasado, eres tú, no puede ser otro. Veamos entonces esas heridas, ¿ok? Fíjate bien, decíamos hace un rato, el niño o la niña decidió poner su foco de atención en esa experiencia que lo impactó. Entonces, imaginemos que la experiencia fue que experimentó que no fue aceptado y no fue valorado por quienes lo rodeaban. Puede ser cualquier adulto o algún amigo. Y eso le genera que los demás no lo valoran, que los demás no lo quieren. Y entonces genera una herida de rechazo. Esa herida de rechazo que se generó en el pasado va a ir evolucionando con el paso del tiempo, en donde el niño entonces va a creer que cuando alguien lo valora es una mentira. Fíjense, entonces son los adultos del presente que todo el tiempo que están haciendo, como decía hace un rato, poner su foco de atención en todas las personas a su alrededor, esperando que lo rechacen, porque no aprendió otra cosa. Entonces creemos que somos determinados y nosotros estamos condicionando nuestro presente porque no queremos cambiar la perspectiva ni mover nuestro foco de atención. Y entonces no ve lo que ven todos los demás y todo el tiempo somos los adultos, si tenemos esa herida, diciendo, no, es que no me quiere, no me quiere. Entonces solo está viendo esa partecita, solo está viendo desde su herida, desde su pasado, ¿ok? Y debe ser muy cansado estar viendo todas las circunstancias de la vida. Son esas personas que por lo regular se aíslan de los grupos. No, es que en ese grupo me rechazan. Entonces es bien curioso porque se vuelve un círculo vicioso. Como tienen esa herida del pasado, porque efectivamente les pasó y no la han reescrito, son los adultos que efectivamente se colocan en posturas y hacen cosas para ser rechazados, porque todo el tiempo están con suspicacias, todo el tiempo están a la defensiva, todo el tiempo se van aislando. ¿Y qué ocurre? Pues los demás los ven así como, ¿qué les pasa? Ay, pues hazte para allá porque es medio rarito. Entonces, hacen o convierten una profecía autocumplida, que la profecía autocumplida significa que aquellas cosas que tú evaluaste que podían pasar, haces todo para que pasen y después decir, yo sabía. Pero ¿sabes quién está hablando ahí? Tu herida. Una herida que sigues reviviendo una y otra vez. Y en este caso es la de rechazo. Pero veamos otra de las heridas, la herida de abandono. Como el nombre lo dice, la herida de abandono se genera cuando el niño o la niña tiene una pérdida o una ausencia, que puede ser incluso la muerte de un ser querido o simplemente el abandono. Alguien lo dejó y sintió que eso le generó la idea de que todo mundo lo puede abandonar. Y entonces es el adulto que al no reescribir su pasado, al no mover su foco de atención, está buscando la aprobación constante de todo mundo, está buscando la atención de los demás. ¿Para qué crees? Para que no lo abandonen. ¿Pero qué hace?
Cuando ve o sospecha que alguien lo puede abandonar, huye. Huye y entonces otra vez la profecía autocumplida, en donde, pues como huyó, la otra persona terminó abandonándolo. Hacen cosas, por ende, para que esto se cumpla. ¿Pero qué se está cumpliendo? Un pasado que revivimos y revivimos y revivimos mientras no decidamos reescribirlo con las herramientas que podemos obtener desde el presente. Otra de las huellas es la humillación. Esa niña o ese niño sintió que esa herida se generó a partir de las críticas, de las burlas, ya sea de los padres, el bullying en la escuela, y entonces empezó a tener sentimientos de vergüenza, una tendencia a tener una personalidad muy sumisa porque sintió que se iban a burlar de él, una actitud también a la defensiva, agresivo-pasiva, o también simplemente como muy servicial, pero simplemente para no recibir críticas, para ser aceptado, ¿ok? Al no reescribir tu pasado, al no mover tu foco de atención, todo el tiempo lo que estás viendo es, se está burlando de mí. Y el otro, no, no te dije nada. A veces es cierto, no digo que no, pero ¿dónde está poniendo su foco de atención? En buscar específicamente quién se está burlando. Entonces, fíjense cómo estamos repitiendo el pasado constante porque creemos que nos determina. Por eso el existencialismo es importante. La existencia precede a la esencia. Cuando yo me hago cargo de esto, cuando yo tomo conciencia, cuando me estoy dando cuenta de mis heridas, cuando estoy vinculándome con aquellos eventos del pasado, dándoles nuevas significaciones, cambiando mi foco de atención, moviendo la perspectiva, ¿qué creen ustedes que pasa? Como lo dijo Séneca, esa herida ya está cerrada y ya no nos genera esas pasiones, que él habla de las emociones, esas emociones que estamos viviendo constantemente, y entonces vemos la vida de otra forma. El pasado tiene otro significado, lo valoramos de otra manera, nos damos cuenta que hicimos lo que teníamos que hacer, que ese niño o esa niña tuvo ese pasado, pero que no necesariamente vamos a vivir con odios, con rencores. Podemos tener cuidado, podemos aprender a vivir con eso, a tener más atención para que no nos sigan haciendo daño, pero no sigamos lastimándonos. Escribamos una nueva historia. Esa es la idea de esto. Pero a ver, me voy a detener, ¿cómo andan? A lo mejor es mucha información, todavía nos faltan 2 heridas, la traición y la injusticia. Dice por acá Alejandra, ¿la herida del abandono puede tenerse aunque una no recuerde un hecho concreto? Sí, 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 Alejandra, qué bueno que preguntas eso. ¿Se puede tener aunque uno no tenga el hecho concreto? Acuérdate, la herida puede estar ahí, ¿ok? De alguna manera, anclada en la parte inconsciente y necesitamos hacerla consciente, aunque el recuerdo no sea del todo tan claro, pero si tú en el presente tienes estas características que estoy enunciando, puede ser que ahí esté, aunque no necesariamente recuerdes el evento, lo puedes empezar a reescribir. ¿Cómo? Cambiando el foco de atención, observando las habilidades que tienes, dándote cuenta que eso no te determina y de alguna manera viendo otras características. No solo fijándonos en aquellas cosas, como en el abandono, por ejemplo, donde digo, ay, siento miedo de que me vayan a dejar. Y simplemente recuerdo que es una herida que estoy sanando. Es algo que con lo que yo estoy conviviendo, pero puedo ir más allá de eso. Dice, dice Dubán, hola Glafira, buenas noches, cordial saludo. El concepto de profecía autocumplida se relaciona con el efecto Pigmalión. Es exactamente lo mismo, mi querido Dubán. El efecto Pigmalión es lo mismo. No me quise detener demasiado, pero puedo explicarlo un poquito más extensamente. El efecto Pigmalión, que justamente habla de esto, ¿no? O sea, significa, déjenme acordarme, es el mito en donde este escultor le da vida a Galatea, creo que es la escultura que estaba haciendo, llega Afrodita, lo ve, él deseaba con todas sus ganas, estaba enamorado de esa escultura
y luego resulta que le da vida y su profecía se cumplió. Pero lo reconocemos como la profecía autocumplida. Es lo mismo, ¿sí? El efecto Pigmalión. Un saludo desde Colombia, mi querido Dubán. Dice por acá Mitz, wow, esa herida de abandono me identifico tanto. Exacto. Ahora que se identifican, hay que reescribirla. Hay que reescribirla. Fíjense si el evento que eligieron al principio tiene que ver con una de estas heridas, porque seguramente sí. Vamos a la siguiente herida. La traición. Fíjense dónde pone el foco de atención el niño o la niña que recibió este impacto. Experimenta una ruptura en la confianza de una, por supuesto, relación significativa. Decíamos hace un rato con el ejemplo de los gemelos, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Sintió, por ejemplo, uno de ellos que el padre lo abandonó, la madre, y el otro sintió una traición porque descubrió que el padre o la madre eran infieles. Uno, ¿cómo se va a desarrollar desde su pasado? Bueno, con esa idea de aprobación. Y el otro, ¿qué va a tener? Dificultades para confiar en los demás. Todo el tiempo es sospechoso, todo el tiempo siento que me hicieron daño, todo el tiempo tengo esas barreras porque no quiero que me lastimen. Estoy a la defensiva, pero no a la defensiva por humillación, sino a la defensiva para no permitir ser traicionado. Y entonces nuevamente necesito mover mi foco de atención, ¿ok? La herida de la injusticia. ¿Qué le pasa aquí al niño o la niña? Siente que no le dieron el suficiente reconocimiento, que a un hermano le aplaudieron y que a él no. Sintió que lo trataron de manera injusta, que él hacía todo el esfuerzo y que Santa Claus no le daba los regalos porque él era niño bueno y realmente sintió esa herida. Aunque de adulto se dio cuenta que Santa Claus no existía, pero al niño no le quitaste esa herida, ¿ok? Y entonces, ¿qué dice? Yo era un niño bueno, qué injusto que los reyes nunca me trajeron un regalo. Y sintió esa herida, ¿no? Aunque sea una fantasía, la herida quedó. Y después cuando se dio cuenta, esa herida no se cerró. Y entonces, ¿qué pasa? Todo el tiempo está con resentimiento, viendo que la vida no es justa para él o para ella. Siente ira, una sensación de victimizarse constantemente, porque a mí me pasan esas cosas, qué injusta la vida, qué injusta las personas. Entonces, sus relaciones casi nunca son equitativas, los conflictos son personas que luego sus relaciones no son nada saludables porque justamente sienten, o sea, que los demás nos están tratando de una manera injusta, ¿ok? Ahora, ¿cómo cambiamos eso? Seguimos viviendo como los niños o las niñas, seguimos habitándonos desde ese pasado constante y por eso decimos, por qué no cambian las circunstancias? Porque no te mueves. El movimiento tiene que ver con el cambio de perspectiva y el foco de atención. Se los decía con mis dichosas tazas que luego uso. Son movimiento, hay que girarnos, hay que observar, hay que ver desde acá la circunstancia, hay que verla desde arriba, desde abajo, desde un lado, desde el otro. Pero si sigo viéndola desde el mismo punto, que es la herida de la infancia, me sigo comportando como ese niño, esa niña, que ¿saben qué? Sí vivió esa herida que se le impactó, sí vivió toda esa circunstancia, pero tú ya no estás ahí, pero sigues actuando de la misma manera y seguimos atrapados en el tiempo como en esta película. En la película de Bill Murray, acuérdense lo que sucede. Si no la han visto, lo siento, voy a spoilear. En Atrapados en el Tiempo, lo que ocurre es que él se vuelve a levantar el mismo día, el mismo día, el mismo día, y hasta que cambia de perspectiva y su foco de atención, empieza a modificarse su día. ¿Se acuerdan de eso? Es decir, empieza a reescribir su pasado. ¿Cómo van acá? ¿Qué les va pasando? ¿Tienen ganas de reescribirlo? Ok. Otra de las herramientas que nos va a servir es, ya se las comenté más o menos, es recordar, tratar de recordar ese momento que nos está impactando, los momentos que nos están impactando, dándome cuenta
que no tenía las herramientas que tengo ahora. Entonces, si yo digo, qué tonta fui en el pasado, desde las herramientas del presente estoy siendo injusta. ¿Por qué no me di cuenta? Porque en ese momento no podías darte cuenta. Eras muy joven, lo que dijimos, estabas muy enamorado. Por más que todo el mundo te dijera, tú no te dabas cuenta. Empezar a comprender al del pasado tiene que ver con este punto. Empiezo a comprender al del pasado, no a justificarlo, ¿ok? No a justificarla, sino a decir, esto es lo que yo tenía y me comprendo desde ahí. Esa es una reescritura. ¿Quiero seguir viviendo con esas heridas? Bueno, ya dije, me voy a cambiar de perspectiva, voy a ver el foco de atención, me voy a ser consciente. Tengo esa herida. Voy a convivir con ella. Voy a convivir con ese evento, pero voy a convivir de la misma manera que lo vi desde que tenía 5 años, echándome a la pataleta y al berrinche. Y claro que a veces puede ser un evento muy fuerte, desde un abuso sexual, que desafortunadamente son muy comunes. Sin embargo, ¿desde dónde lo quieres ver? Claro que va a doler, pero no va a doler de la misma manera. ¿Cómo vas a significar eso de una manera diferente? Comprendiéndote, acompañándote. ¿Sirve o no sirve el hecho de que sigas reviviendo esta forma? O sea, de hecho, ahora cuando se levanta una denuncia, se pide que no necesariamente tengas que hablar de todos los hechos porque lo vuelves a vivir una y otra vez. Por eso de aquí parte otra de las herramientas para reescribir el pasado. Necesitamos separarnos, ver el acontecimiento como si fuera en tercera persona. Y vamos a hacer un ejercicio para podértelo explicar. Dice por acá mi querida Lorena, buenísima la película. Sí, es muy buena esa película de Atrapados en el Tiempo o El Día de la Marmota, dice. Sí, quiero reescribir muchas cosas. Eso, reescribamos muchas cosas con esto. Porque ¿no les ha pasado que están contando un acontecimiento y como decimos acá en México, se vuelven a encabronar? Se les vuelve a inflamar aquí la yugular y están así, no, es que me hizo. A ver, ya no estás ahí, no estás reescribiendo tu pasado, no quiere decir que no, que lo olvides, no quiere decir que lo evadas, quiere decir que lo veas en perspectiva y para eso vamos a hacer este ejercicio. Vamos a separarnos del evento y a verlo en tercera persona. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a usar la imaginación. Vamos a utilizar la imaginación creativa. Puedes estarme escuchando e imaginarlo o colócate en una postura en donde te sientas cómodo, puede ser acostado si quieres, puede ser en una silla, pero lo más importante es que cierres los ojos porque vamos a hacer un viaje a la imaginación. ¿Cómo vamos a hacer ese viaje? Bueno, vamos a cerrar los ojos. Lo voy a hacer muy rápido porque ya nos quedan pocos minutos. Vamos a inhalar profundamente. Tú ya sabes cuál es el evento que quieres reescribir, pero antes de eso, vamos a imaginar que estás en la sala de un cine. Vamos a imaginar, inhalando y exhalando, que estás en la sala de cine con la pantalla más enorme que te puedas imaginar y no hay espectadores, solo tú. Cuando empieza la película, ya te lo podrás imaginar, la película es ese recuerdo, esa memoria del pasado que te lastima, esa herida que parece que aún está abierta. La vas a revivir, pero tú no eres el que la está viviendo, sino el personaje que eres tú mismo quien está viendo esa película. Observa desde ahí lo que ocurrió. Otra vez, no se trata de que hagas algo diferente, sino como espectador que lo tomes diferente. Observa esa película. Estás viendo todo lo que le pasó a esa niña, a ese niño. Y no veas
lo que le abrió la herida, porque eso ya lo sabes. Observa el valor y la valentía que tuvo al soportar ese evento doloroso. Y así no revictimizas tu pasado, lo reescribes. Observa todas las cualidades que tenías en ese momento. Si dices no tenía ninguna, muévete de perspectiva y cambia una. No pongas el punto de vista solo en determinado foco de atención. Observa la historia, sepárate de ella y date cuenta de todas las virtudes y de todas las fortalezas que tenías en ese momento y que no podías ver otra. Cuando lo ves así es un doble juego, porque como espectador en el presente te estás dando cuenta que a lo mejor la afectación es diferente. ¿Y sabes qué haces ahí? La herida empieza a cicatrizar. Puede seguir doliendo porque aún ha estado fresca durante muchos años, pero cuando tú empiezas a verla desde otra perspectiva, reconociendo los valores, reconociendo que hiciste lo mejor que pudiste siendo una niña, siendo un niño, fíjate cómo empiezas a verlo como el espectador. Respírate en el presente. Eso ya es reescribir el pasado, porque lo que estamos reescribiendo es la mirada que tienes en el presente. Inhala, exhala, la película se acaba y quédate ahí como espectador, respirando eso que pasó. Y aunque a lo mejor siga doliendo y llores, date cuenta que hubo un pequeño cambio. Y el pequeño cambio es que viste la película de manera diferente. Cada vez que hagas este ejercicio, ponle nuevos valores, nuevas virtudes. Incluso puedes verlo y decir, ¿qué aprendí de ese evento por más doloroso que haya sido? Y si aún no aprendes, no te preocupes, va a llegar un momento en que vas a saber cuál fue el aprendizaje. Inhala profundo, abre tus ojos y cuéntame cómo te sentiste, cómo reescribiste desde la imaginación ese guión de tu existencia. Estos últimos minutos que me quedan, como siempre y últimamente, me voy a pasar un poquito para decirte cómo podemos llevar esto a otro ejercicio que le llamamos la escritura terapéutica. Cuando nosotros estamos reescribiendo desde la imaginación, va a tener un impacto hasta, digamos, hasta un punto donde va a fortalecer la escritura. La reescritura del pasado. Pero si tú literal lo empiezas a escribir, va a tener una función mucho más profunda, más rápida y efectiva. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú imaginaste, a veces hay movimientos y perturbaciones, pero cuando tú escribes, tienes realmente la concentración en lo que estás escribiendo y se une desde los dedos hacia el pensamiento y la memoria para poderlo reescribir realmente mucho más de manera profunda, ¿ok? Voy a leer unos de sus comentarios. Dice José Natarén, de alguna forma esta perspectiva nos coloca en un presente abierto, libre de ser vivido sin los efectos de la herida. Híjole, ojalá fuera así, Pepe, pero va a ser una reescritura paulatina de acuerdo a qué tan profunda está tu herida, y ahí sí yo no lo sabría. Puede ser una reescritura más o menos lenta, porque tú dices, libre de ser vivido sin los efectos de la herida, no lo sé. Lo que puedo decirte es que esos efectos cada vez van a ser un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, hasta que después de veras la herida esté suturada. ¿Por qué? Porque estuvimos trabajando en ella y eso significó que se cerró, ¿ok? Pero eso quiere decir que conviviremos con esa herida todo el tiempo, solo que nuestra perspectiva de verla cambió. Y entonces, ¿qué significa? Que todas esas redes neuronales que en un momento se formaron con ese evento del pasado, aunque parezca que no, se resignifican
ya no tienen el mismo significado que tuvo antes. Y entonces ya no duele de la misma manera, ya no veo, por ejemplo, que todo el mundo me va a abandonar, ya no veo que todos me traicionan, ya no veo que todos me están humillando. Empiezo a sentirme libre realmente de poder ver desde todas las perspectivas y todos los panoramas para poder reescribir con lo que tengo en el presente, aquí y ahora. ¿Cómo la ves con esto? A ver cómo andan por acá en Facebook. Están muy impactados, ¿eh? Entonces, veamos, desde la escritura terapéutica, lo que buscamos entonces es darle nuevos significados a toda esta historia de vida a partir de escribir. Por eso les decía, ¿cómo podemos reescribir? No podía yo empezar con estas herramientas si no primero les explicaba. Ya saben que a mí me encanta a lo mejor ponerme demasiado explicativa o densa, pero es importante que esto quede claro y no solo empezar a voy a escribir a ver si esto cambia. Sí es cierto, en los mismos talleres que yo doy de escritura terapéutica empezamos con los ejercicios, pero es importante saber esto para darnos cuenta cómo nos está impactando en el presente, ¿ok? Entonces yo puedo empezar a cambiar la perspectiva, puedo empezar a cambiar el foco de atención, puedo darme cuenta de cuáles fueron las virtudes que yo tuve en el pasado, pero que no veía y que ahora veo, y eso lo empiezo a escribir. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Voy a escribirlo, ya no literal como me pasó, como yo lo recuerdo desde la misma perspectiva en donde yo digo, tomando este ejemplo de los gemelos, mi papá se fue con otra y me abandonó, o mi mamá me dejó al cargo de mi papá porque prefirió irse con un novio, ¿ok? Eso es lo que pasó. Lo vamos a ver desde otra perspectiva. Es decir, ese niño que vivió el mismo acontecimiento, porque eso no va a cambiar. Por eso les decía, no somos Marty McFly para cambiarlo de esa forma, pero sí podemos verlo en otra perspectiva, viendo lo que no pudimos ver en ese momento y que ahora sí vemos. Y entonces empiezas a escribir, mis padres se separaron porque se fueron infieles. En ese momento yo tuve la fortaleza de convivir con eso. Aprendí a vivir sin un papá, sin una mamá. Desde muy niño pude ser independiente. Entonces comentas o ves, escribes la misma historia que conoces, pero escrita desde otro punto de vista, ¿sí? Hay muchas historias que se ven desde diferentes puntos de vista. Incluso, no sé si recuerdan Amores Perros, pero Amores Perros habla de la misma historia, pero contada desde diferentes puntos de vista, ¿ok? Desde un acontecimiento, desde las diferentes historias. Bueno, es igual, es la misma historia, tu misma historia, pero vista desde otro punto de vista, en donde ves esas fortalezas que tuviste y los escribes, ¿ok? Dice mi querida Alejandra, a veces nos apagamos mucho, no, nos apegamos, dirías, Alejandra, a veces nos apegamos mucho a esas heridas. Siento que es porque es lo conocido, lo que nos sirvió de refugio, entonces cuesta sanarlas. Tienes razón, mi querida Alejandra. Fue un refugio, pero ese refugio, por eso les tuve que decir desde el principio, se puede cambiar. Te has refugiado en lo que conocías, en la condición que viviste, pero eso no te determina. Fue una circunstancia y esa es tu libertad en este momento, Alejandra. Esa es la libertad que nosotros podemos hacer valer. ¿Que es fácil? No, no, ¿para qué te voy a mentir? Pero no es imposible. Por eso la existencia precede a la esencia. Mi esencia no es la herida, es una condición y es una tendencia que me lleva a ver la vida de esa forma. Pero ahora que me doy cuenta, tomo la responsabilidad y pese a que me caiga, me levante, para eso nos sirve el estoicismo, lo sigo intentando y me sigo reescribiendo una y otra vez, hasta que me dé cuenta que esa parte de mi historia no es lo que me va a dar significado en el presente. Fue una condición
que me está llevando a tener una experiencia diferente y que ahora puedo verme en el futuro con esa experiencia, pero dándole nuevos significados, ¿ok? Dice Mitz, será difícil, pero no imposible. Exacto, no es imposible, porque nos vamos a empezar a hacer cargo. Duele, es difícil. A veces caemos y nos levantamos, pero lo reescribimos y volvemos a empezar la historia, pero no desde el mismo punto. Aunque te cueste trabajo decir desde dónde la voy a ver y va a volver a doler, pero ya no va a doler igual. Ya no va a doler porque no la estás viviendo igual. ¿Ok? La herida se va sanando. ¿Cuánto tardan las heridas? Entre más profunda fue, va a tardar más en sanar. Y a veces, por si no se han dado cuenta, se ve como que ya está cicatrizada, pero te la tocas y duele un montón, porque parece que lo primero que se sana es lo superficial y lo profundo va tardando, va tardando, va tardando hasta que todas las capas de piel se van uniendo. ¿Ok? Sin embargo, cada vez que yo le rasco, le rasco, le rasco, no permito que eso se suture, ¿ok? Y esta es una analogía casi, casi literal. Le sigo rascando y reviviendo de la misma forma la herida, me va a seguir doliendo y no va a poder cicatrizar nunca. Y no me va a poder permitir vivir en el presente. Pero por eso les dije, yo tengo mucho cuidado en esto, porque habrá personas que no les funcione desde la perspectiva en donde yo lo estoy trabajando, ¿ok? Yo les puedo hablar que heridas profundísimas en mi vida, que a lo mejor nunca voy a compartir, porque duelen, pero cada vez duelen menos, me ha funcionado hacer este tipo de ejercicios. Escribir literal como escritura terapéutica, dándome cuenta del mismo evento, pero desde otra perspectiva. ¿Qué sucedió? ¿Cómo me abrazo a mí misma en lugar de culparme, en lugar de victimizarme, en lugar de negarme, sino dándome cuenta, tuve las herramientas que pude e hice lo mismo? ¿Por qué? Porque ante un evento que nos duele y que nos impacta, hay tres maneras de reaccionar. Hay muchas, pero las más evidentes son las siguientes. Ante algo que nos pasó, ante esa herida, nosotros pudimos confrontar, ¿sí? Confrontar, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me hiciste daño? Pero hay otros que no pudieron confrontar. Su manera de reaccionar fue quedarse paralizados. Ha habido, por ejemplo, casos de personas violentadas sexualmente que se culpan mucho porque no confrontaron, no gritaron, pero alguna respuesta, como les digo ahorita, ante ese evento horrible y espantoso, una manera de cuidar la vida es no reaccionando. Y eso no es nada malo. Por eso hay gente que dice, ¿y por qué no gritó? ¿Y por qué no dijo? Debió haber ido, o sea, incluso debió haber ido a denunciar. A ver, espérate, porque a veces las maneras de reaccionar ante ese impacto van a ser diferentes. Si esa persona tenía ciertas heridas, se quedó paralizada y no pudo reaccionar ante ese evento. Hay quien confronta, hay quien se paraliza y hay quien huye. Esas son las tres. Hay quien huye y a veces dices, ay, debí haberle dicho, ¿por qué no le dije? ¿Por qué me fui? Porque esa herida que tú tienes te está llevando a que huyas. ¿Y sabes qué? Es válido. Ahora, que quieres aprender nuevas posibilidades, poco a poco aprende a poner límites, a poder confrontar, y eso son nuevas formas de escribir, ¿ok? ¿Cómo podrías escribirlas literalmente? Si una de tus maneras de confrontar es huir, bueno, te vas a imaginar desde la escritura cómo podrías confrontar. ¿Por qué? Porque ese es un paso. Ah, debí haberle dicho tal, tal, tal y tal. Bueno, escribe. Le diría esto, 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 esto y esto. Eso te va preparando desde la imaginación para que puedas confrontar de una manera en donde puedas realmente validar la experiencia. ¿Ok? Por acá, a ver, dice Angélica, sí, yo cambié el dolor en amor. Exacto, exacto, porque de lo que estamos hablando es de un amor comprensivo
a esta que somos nosotros y que tuvimos una herida. ¿A poco? Si ustedes ven un niño o una niña que se cae, se tropieza y no sé, se lastima, lo van a golpear. ¿Qué le van a decir? Hay adultos que sí lo hacen. A mí me tocó un adulto, no diré quién, que si yo me lastimaba de niña, que si yo me caía, me iba mal, porque entonces yo no me fijé, yo no me cuidé. Aquí nomás compartiendo experiencia, es una de mis pequeñas grandes heridas, ¿ok? Pues yo no podía equivocarme, yo no podía caerme, yo tenía que ser perfeccionista entonces, ¿ok? Pero así andamos como adultos. Pero por eso estamos aquí, reflexionando la existencia. Ya vi que me pasé el tiempo. No me había dado cuenta, yo estoy aquí a gusto. Pero no quiero robarles su tiempo. Cuéntenme cómo están. Ya les di 2 ejercicios que pueden ser muy, muy, importantes para el resignificar, para reescribir ese pasado. Pero justo lo que acaba de decir Angélica, lo que les estoy compartiendo es una mirada comprensiva y amorosa ante esas heridas, para poder tener la libertad de ver un futuro desde otra perspectiva y de otra manera, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo. Otra cosa, y con esto termino, les traje más, por supuesto, ejemplos y algunas herramientas, pero me quedo con estas para no saturarlos tampoco. Otra de esas herramientas es empezar a darnos cuenta cómo es nuestro discurrir mental, porque eso nos va a decir muchísimo cuál es nuestra herida. Si nosotros, por ejemplo, estamos todo el tiempo viendo que nos van a dejar o sintiendo que nos van a hacer daño, el pensamiento se va a vincular mucho con eso. Nuestro discurrir mental nos va diciendo cómo es nuestra vida, pero ese discurrir mental también nos puede ayudar a reescribir. Vamos a reescribir el discurrir mental. ¿Esto qué significa? Cuando yo me dé cuenta, no me voy a enojar y voy a decir, ay, ya estoy otra vez pensando desde mi herida. No, voy a detenerme y decir, a ver, voy a cambiar la perspectiva. ¿Qué pensamientos tendría ahorita si lo veo desde mis virtudes? ¿Qué pensamientos tendría yo ahorita si no lo veo como que me quieren hacer daño? ¿Ok? Eso no quiere decir que no estés atento y no pongas límites, pero quiere decir que no todo el tiempo voy a estar viendo lo mismo, porque saben una cosa, es muy cansado. Es muy cansado verlo siempre desde la misma perspectiva, creyendo que el mundo está en nuestra contra. Y a veces nosotros lo vemos así y no necesariamente está ocurriendo. Y a veces sí está así y necesitamos sanar y curar esa herida, no culpándonos, sino teniendo la libertad de darnos nuevos significados, porque no estoy determinada por mi pasado. Siempre y todos los días lo puedo reescribir una y otra vez. Y si hoy lo reescribí y dentro de 10 años ya no me gusta cómo quedó, lo puedo volver a reescribir porque justamente la existencia precede a la esencia y nuestra esencia no se conocerá hasta que nosotros lleguemos al momento de la muerte. Con eso terminamos la reflexión. Espero que reescribas tu pasado porque la próxima semana vamos a estar hablando de una historia de vida. Sí, el siguiente programa es, como les he compartido en otros momentos, que estoy haciendo entrevistas a personas que han modificado su vida por estas huellas del pasado, ¿ok? Este programa que yo le he puesto Seres en Construcción, que digamos que es una sección de Conócete, en donde estoy entrevistando a personas que me han inspirado justo por su historia de vida y cómo han reescrito circunstancias adversas en su pasado para poder hacer lo que hacen en este momento. Para este programa entrevisté a Elisa Serrano Carrión, que ella trabaja con la infancia. Ella es activista de los derechos de los niños,
justamente por un pasado que la dejó muy marcada y se ha dedicado a través del arte, a través de crear nuevos derechos para los niños en el estado de Sinaloa. Incluso Elisa tiene un grupo de música infantil en donde en esa música habla sobre los derechos de los niños, sobre el cuidado de los niños y niñas cuando sufren o están a punto de sufrir una vejación, un abuso, ¿no? Entonces, es muy interesante todo lo que hace Elisa porque ella desde la infancia, o sea, aprendió a ver que los adultos no siempre tienen la razón. Entonces fue una entrevista de casi 2 horas, pero en donde vamos a darnos cuenta que es el adultocentrismo, porque los adultos nunca o casi nunca le preguntan a los niños lo que están pensando, quiénes son, por qué son y cuáles son los límites que se pueden poner, cuáles no. Entonces estuvo maravillosa, creo la entrevista y se va a enlazar mucho con esto, pero de manera vivencial cómo esta persona ha reescrito su vida, cómo Elisa sigue luchando por los derechos de los niños. Entonces, bueno, los invito a la próxima semana, aquí el lunes a las 8 de la noche, y el siguiente lunes vamos a hablar de reescribir el futuro, porque me está gustando hacer esto de programas seriados, a ver qué tal nos va. Entonces vamos a tener la entrevista con Elisa para darnos cuenta de manera mucho más ejemplificada cómo a través de la adversidad podemos ir sanando esas heridas también y luego vamos a trabajar cómo empezar a escribir el futuro. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias, gracias, gracias. Gracias, mi querida Dulce, por tus palabras. Gracias, mi querida Lorena. Gracias, Angélica, Jorge, Pepe, Dubán, Alejandra. Se me están pasando algunos, discúlpenme. Por acá, Dafne, Mitz, José Luis, que también está conectado. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes en Conócete.